El pecador a veces dice que se ofrece a darle su corazón a Dios, pero insinúa que Dios no está dispuesto. Pero esto es absurdo. ¿Qué pide Dios? Que lo ames. Es lo que pide a Dios. Ahora, que tú digas que estás dispuesto a darle tu corazón a Dios, pero que Dios no está dispuesto, es lo mismo que decir que estás dispuesto a amar a Dios, pero que Dios no está dispuesto a ser amado por ti y no te permitirá amarlo. Eso es lo que realmente estás diciendo. Que Dios no quiere que lo ames y aparte que no te va a permitir que lo ames. Es mentira del diablo. No es cierto. ¿Qué es amar a Dios? El que me ama, mi palabra guardará. Eso es lo que significa. Guardar su palabra, vivir para Él. Eso es amar a Dios. Es importante aclarar todos estos puntos en la mente del pecador para que no tenga un rincón oscuro y misterioso donde la verdad no lo alcance. O sea, a veces son oscuridad de la persona, tinieblas, porque no conoce a Dios. A veces puede ser el diablo que le pone esos puntos de mentira y a veces puede ser una excusa. No lo sabemos. ¿Cuál de esas tres puedan ser? Pero nuestra labor es quitar las tinieblas y traer la luz. Traer la luz para que se dé cuenta qué es lo que Dios realmente quiere de él. Y entonces, una vez cuando escuchamos eso, entonces solamente aclaramos las tinieblas que hay en la persona para que no se confunda realmente lo que Dios está pidiendo de él. Los pecadores a veces tienen la idea de que se arrepienten cuando solo están convencidos. Cada vez que el pecador se encuentra descansando en cualquier mentira, deja que la verdad la barra, por mucho que le pueda causar dolor y angustia. Y es lo que hacemos. Traemos la verdad de Dios y confrontamos lo que el pecador está diciendo. Que la persona dice que está arrepentido cuando solamente está convencido. O sea, la persona al arrepentimiento se le dice que estás convencido de tu pecado, pero arrepentimiento es abandonar ese pecado. Y no solo eso, es abandonar tu egoísmo, porque tu egoísmo causa la envidia, tu egoísmo causa el enojo, tu egoísmo causa los celos, tu egoísmo causa el adulterio, tu egoísmo causa la fornicación, tu egoísmo causa la idolatría, tu egoísmo es la máquina que mueve a todos los pecados. Por eso es que tienes que dejar de vivir para ti mismo y rendirte a Jesús para vivir para Él. Tú puedes estar convencido que has cometido pecados, que eres culpable de haber cometido pecados contra Dios. El confesarlos es decirle lo que realmente es admitir lo que has hecho. Pero ahí no termina. Tienes que abandonarlos para que realmente sea algo que a Dios le agrada. Si tiene algún error de este tipo, es necesario sacárselo si no se quiere que caiga en lo profundo del infierno. ¿Cómo sacamos esto? Bueno, la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. La Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A menudo los pecadores se centran totalmente en mirarse a sí mismos para ver si pueden encontrar algo allí. Algún tipo de sentimiento u otra cosa que los recomiende a Dios. Y esto es a veces muy desafortunado, hermanos, porque tratan de mirar qué sentimientos hay dentro de sí mismos para saber si entonces Dios lo va a venir hacia ellos y va a tener misericordia de ellos.
Esto es común en algunos. O sea, tratan, ahora sí que como lo pone aquí, de recomendarse ellos mismos a Dios, cuando la Biblia no nos enseña nada de eso. La Biblia es todo lo contrario. Este, en otras palabras, que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que no había ninguna virtud nuestra que hiciera que Dios entregara a su Hijo para morir por nosotros. No era que nuestra recomendación ni nada de eso, sino que, como dice la palabra, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, sin que nada lo recomendara delante de él, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hacemos? Traemos la verdad de Dios hacia él para quitar este engaño del diablo de estarte mirando a ti mismo a ver si hay algo bueno en ti, que nosotros, nos dice la palabra, nada bueno en nosotros hay. Evidentemente, por falta de instrucción adecuada, David Brainerd se dedicó mucho tiempo a su estado mental, buscando algún sentimiento que le recomendaría a Dios. Él trataba de inspeccionarse por dentro, qué había, qué sentimientos había dentro de él. A veces imaginaba que tenía tales sentimientos y le diría a Dios en oración que ahora se sentía como debería ser para recibir su misericordia, y luego vería que estaba equivocado y se avergonzaría de haberle dicho a Dios que se sentía bien. O sea, variaban los sentimientos y variaba su relación con Dios. Cuando se sentía bien, sentía que ahora sí era digno de su misericordia. Cuando se sentía mal, entonces sentía avergonzado de que entonces estuve mal porque no merezco tu misericordia. Así el pobre hombre, por falta de instrucción adecuada, fue llevado casi a la desesperación, y es fácil ver que sus ejercicios cristianos a lo largo de su vida fueron ampliamente modificados y su consuelo y utilidad disminuidos en gran medida por la falsa filosofía que había adoptado en este punto. ¿Cuál era la falsa filosofía? Basarlo todo en sentimientos y no en acciones que él tenía que hacer. Esa era la falsa filosofía. O estar pensando que yo tengo que estar mirando a mí mismo, a ver qué voy a hacer, a ver qué es lo que siento dentro de mí, cómo estoy dentro de mí, cuando es muy sencillo. Yo ya sé que en mí nada bueno hay. Pero ¿sabes qué, Dios? Todo lo que he hecho ya no lo vuelvo a hacer. Ahora voy a vivir para ti y voy a rendir mi vida para ti. Y eso cambia los sentimientos. Y eso cuando diariamente yo estoy viviendo para Él, los sentimientos de gratitud, de amor, de gozo, vendrá sobre mí. Debes apartar al pecador de sí mismo hacia algo más. Supongamos que sigue obsesionado consigo mismo hasta el punto de caer en un estado de desesperación. El curso correcto entonces es apartar su atención de mirarse a sí mismo y hacer que se enfoque en algún deber que deba cumplir, o hacer que mire a Cristo, y tal vez sin darse cuenta descubrirá que se ha sometido a Dios. Eso es lo que hacemos. No que se mire a sí mismo, sino estás dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar la cruz y a seguir a Cristo en todo lo que te pide que hagas, sí o no. Dirige tu atención hacia eso. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí o no. Cuando él toma la decisión de sí, inmediatamente vendrá el Espíritu Santo sobre él, el gozo vendrá sobre él y va a haber un cambio. Cuando la persona es sincera. Cuando la persona está en duda si hacerlo o no hacerlo, es que no sé si lo puede hacer. Bueno, sí lo puedes hacer para el diablo,
¿Por qué no lo puede hacer para Dios? Porque para el diablo estás dispuesto a negarte a ti mismo porque estás haciendo la voluntad del diablo y los deseos, sabiendo que te van a castigar en el infierno. O sea, ahí estás amando todo lo del diablo, el mundo y todo eso. ¿Por qué no lo puedes ahora cambiar hacia él? Así como para iniquidad presentaste tus miembros para instrumentos de injusticia, ¿por qué no presentas ahora nuestros miembros para instrumentos de santidad, de rectitud, de alabanza a Dios? Entonces, ahí quitamos esa sombra, esas tinieblas de que la persona dice, es que no sé si lo puede hacer. De que lo puede hacer, sí lo puede hacer. Porque es lo mismo que ahora servir al diablo, es lo mismo que servir a Dios. O sea, las mismas capacidades que se necesitan para servir al diablo son las mismas capacidades que se utilizan para servir a Dios. No más que en una dirección opuesta. Es lo único que estamos haciendo. Haciéndolos en una dirección opuesta para agradar a Dios. Su atención fue desviada de sí mismo para contemplar la razonabilidad de los requisitos de Dios. En otras palabras, que es razonable lo que Dios te pide. Que nada está fuera del alcance de tu voluntad. Que no hay algo que te pide que no se pueda hacer. O la suficiencia y la expiación de Cristo. O sea, que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar tus pecados. A eso se refiere. O sea que la atención del pecador hay que desviarla para que él vea que es razonable lo que Dios le pide, que es algo que él puede hacer y que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar sus pecados o algo similar. Y mientras se enfocaba en ello, simplemente entregó su corazón y terminó la agonía. Ahí es cuando termina todo. Una vez cuando se da cuenta, es razonable lo que Dios pide. Dios simplemente pide que lo ame a Él y que ame a su prójimo y vive para Él. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y aparte, el sacrificio de Cristo me limpia de todos mis pecados, me perdona de todo. ¿Cómo no me voy a entregar a Él? Y una vez que dirige su atención hacia eso y deja de estar pensando en sí mismo y lo ve a Él, cambia todo. Así de instantáneo es la salvación.